lo más importante con respecto al tratamiento kinésico es justamente acá cuando empieza a haber producción de moco, para evitar las consecuencias que son las infecciones a repetición, estar continuamente infectado, ¿sí? O el deterioro, digamos, que va produciendo en el pulmón, sobre todo en chicos que estamos pensando que el pulmón empieza a formarse cuando nacemos, pero que en realidad alrededor de los 2 o 3 años tiene más o menos una estructura parecida a la que va a tener cuando esté totalmente maduro, que es alrededor de los 8 años. Por lo tanto, por eso es que comienza siendo una patología de tipo más obstructiva, como es el asma, por ejemplo, porque lo que hay es un colapso prematuro de la vía aérea, de las pequeñas vías, se colapsan más pronto porque no está formada la estructura cartilaginosa correcta por la edad, digamos. En este caso, no es que la maduración va a ser diferente, en los chicos FQ va a ser igual, la diferencia va a estar en la producción en exceso y la calidad de ese moco, ¿sí? La consistencia, es un exceso, es como un exceso de producción, ¿eh? Entonces, si lo tomamos a tiempo, evitamos que el chico haga infecciones, vamos a poder evitar justamente la disminución de la capacidad del tórax, de los pulmones para madurar o de ir generando cambios en la estructura torácica que tenemos todos, desde chiquititos a grandes. Acuérdense que dejamos de crecer alrededor de los 20 o 21 años. El pulmón totalmente está en su, digamos, anatomía completa alrededor de los 7 años, pero después le falta conseguir esta altura porque después van cambiando los diámetros del tórax, ¿sí? A medida que vamos creciendo. Un tórax de un chiquito de 3 meses es totalmente diferente a uno de 4 años, uno de 5, uno de 7, de 10, de 12, 18, de 20, ¿sí? Alrededor de los 30 años empezamos a decaer, es todo al revés, ¿sí? El pulmón empieza a decaer, empezamos a perder, a partir de los 30 años empezamos a perder capacidad pulmonar, ¿eh? Por eso es tan importante que no fumemos, porque si no, a los 30 años no vamos a tener un pulmón sano, que va a empezar a decaer, sino que va a decaer más pronto, o vamos a tener más patología, ¿sí? Todo lo que es contaminante, todo lo que es fumado, todo lo que es el cigarrillo, los contaminantes, el smog, todo eso genera que cualquier persona tenga problemas pulmonares, ¿sí? Ahora se está viendo más eso, porque las ciudades grandes producen smog, producen una polución importante, ni hablar si fumamos, y si fuman alrededor nuestro, si fuman en la oficina. Entonces todo eso va generando más patología respiratoria. Yo creo que todos nos vamos a ir, cada vez vamos a ser más alérgicos, por decir así, porque el cuerpo se va defendiendo de alguna forma. Algunos se defienden mejor que otros, ¿sí? Por eso no es que solamente el FQ tiene problemas con el pulmón, ¿sí? Mucha gente tiene problemas con el pulmón, hay muchísimos más asmáticos, hay muchísima gente joven que está teniendo problemas con el cigarrillo, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la producción de moco, que sí es una característica de los chicos que tienen FQ, también como otros que tienen bronquictasias. La bronquictasias es una dilatación del bronquio producto justamente de infecciones a repetición, ¿eh? La infección a repetición con moco, con un aumento del moco, a lo mejor no alcanza a hacer fiebre y entonces no lo consideramos, no lo tenemos en cuenta. Pero hay que estar atentos. Si somos productores de moco, tenemos que estar atentos. Cuando empezamos a tener tos, cuando empezamos a tener catarro, qué tipo de catarro tenemos, la cantidad de catarro que tenemos, si es en los colores, el color que tiene el esputo, el moco, es importante tenerlo en cuenta. El moco normal es blanco, ¿eh? A medida que se va poniendo, digamos, un poquito más, está más infectado, como que hay una colonia de más bacterias o de cosas, se va poniendo más marrón, ¿sí? O más amarillo. Entonces, todas esas cositas son las que hay que considerar para evitar justamente que se deteriore la capacidad pulmonar y que después tengamos problemas cuando seamos más grandes, ¿sí? Cada caso, en cada chico, cada uno de los chicos, de acuerdo que tome, digamos, si toma mal la parte respiratoria, eso va a depender de la genética, si toma mal la parte respiratoria que la parte digestiva, hay gente que tiene las dos cosas, hay gente que tiene mala digestiva y no tiene la respiratoria, pero siempre hay que hacer como una cuestión de un control de todos los parámetros, ¿sí? Por eso está bueno esto de hacerse el estudio genético para saber realmente dónde estamos parados, ¿eh? Y a medida que se van pasando las cosas, vamos haciendo lo que se llama prevención. En algunas cosas hay que trabajar un poquito más y en otras cosas a lo mejor podemos estar como más tranquilos, hacemos un control, hacemos una consulta, pero no es tan específicamente, tenemos que estar encima de eso.
Con respecto a lo que me incumbe a mí, tiene que ver más que nada con la parte de la terapia respiratoria, digamos, la terapia kinésica, esto de ayudar a dar formas diferentes, ya sea a través de ejercicios, a través de patrones respiratorios, a través de algún tipo de dispositivos, ayudarlos a toser, ¿sí? En los chicos más chiquitos hay que estar más encima porque no tosen voluntariamente o les cuesta toser, y en general tosen, pero tienen toses poco efectivas. Son toses más bien, no son toses muy profundas, que hace que muchas veces les cueste arrastrar el moco y poder sacarlo, Muchos de ustedes les debe costar a los chicos hacerlos escupir en un fraquito para mandar a hacer un cultivo. Entonces muchos a los chiquititos se hacen los famosos cultivos de la faringe, ¿sí? Como cualquier chico que tiene una infección de vía aérea superior, ¿sí? ¿Entienden eso? Yo quisiera, más que nada, para no entrar más en cosas, contestarles preguntas de ustedes. Si tienen alguna duda, si quieren hablar. Yo trabajo en un hospital, María Ferrer, es de vía respiratoria, está especializado en todo lo que es respiratoria, hacemos mucho rehabilitación respiratoria. Trabajo más en adultos que con chicos, por una cuestión de que el hospital es de adultos. Tengo un poco menos de experiencia en chicos. Trabajo hace muchos años, hace más de 20 años en el hospital, y trabajo con chicos FQ hace más de 25 años. En lo que yo pueda, digamos, dentro de lo que es la rehabilitación, dentro de lo que es la actividad física, dentro de lo que es la terapia de higiene bronquial o algún tipo de dispositivos, me preguntan y bueno, vamos contestando las preguntas. ¿Cuáles son las dudas que tienen? Yo te quería preguntar qué era mejor, si el chaleco o la capera. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Se escucha? Sí, porque estamos también acá. ¿El chaleco vibrador o la capera? ¿Qué era mejor? Mira, como mejor, no es que uno es mejor que el otro. En realidad, la diferencia está en que uno es portable y el otro no es portable, que uno es más económico, el otro es muy caro. Las diferencias están en ese lugar. Con respecto a lo que hacen en sí específicamente, fisiológicamente, hacen algo parecido. La diferencia tiene que ver con la forma que vos usás, hacer los flujos, los cambios de flujos o el tipo de patrón que vos utilizás para respirar. Con el chaleco casi que no tenés que hacer mucho, el chaleco hace la vibración y lo produce. La vibración es una máquina, es un motor que produce una vibración con unos sistemas que se miden Hertz, que es bastante alto. Pero la realidad es que yo no soy muy partidaria del chaleco. Si tenés la posibilidad de que tu obra social te lo compra y lo podés usar, bárbaro. Pero he visto muchos chalecos en las casas y los chicos no los usan. Porque implica ponérselo, sacárselo, armarlo, ajustarlo y hacer, no es menos de 20 minutos o de media hora. Que lo tenés que ponértelo, enchufarlo, conectarlo, desconectarlo y todo eso. Y en general, por la práctica, digamos, creo que hay un montón de otros dispositivos que cumplen las mismas funciones, hasta hay patrones respiratorios que cumplirían casi la misma función. También depende de, digamos, la gravedad y la poca capacidad que tenga una persona de hacer, o sea, todo lo demás implica otro costo, que es que yo me lo tengo que hacer, tengo que armar la capela, lo tengo que hacer yo, tengo que soplar, tengo que hacer el ciclo de una forma determinada, tengo que hacer una forma para toser, para sacar el moco, ¿entendés lo que te digo? Entonces, no es lo mismo el chaleco, salvo hacer un poquito de respiraciones, después vos también tenés que toser, porque el chaleco no te va a generar la tos, ¿sí? Muchas veces es la forma de respirar la que hace y es la cantidad de moco que es lo que estimula para que vos tosas, ¿entendés lo que te digo? Entonces no siempre es tan efectivo el chaleco, ni hablar por las desventajas que tiene. No es portable, a veces yo te diría que es un aparato importante para guardarlo y para llevarlo muy pesado, y es caro. Es caro. No es algo, para eso hay un montón de otras cosas, por ejemplo la máscara PET, que acá no hay, pero una máscara PET es mucho más sencilla, mucho más barata. Y en chicos adolescentes y adultos jóvenes que trabajan, o gente adulta que trabaja, o chicos de mayores de 7 años, lo pueden hacer perfectamente. Los chiquititos con un poco más de control y de asistencia de algún adulto, pero los demás lo pueden hacer solos. ¿Qué es una máscara PET? La máscara PET es algo a comparación de la capela. A comparación de la capela también sirve, tiene otra función. Lo que pasa es que la capela también sirve.
tiene grados, vos lo que haces es regularlo y de acuerdo a eso lo haces. También es muy parecido. Son 3 o 4 dispositivos que tienen casi las mismas funciones. Hay muy poca diferencia entre uno y otro. Está el Flutter, ¿sí? Que es una bolillita que lo que generan es un tipo de vibración, ¿sí? Pero lo más importante es el flujo con el cual vos estás respirando. Por eso, en muy chiquitos hay algunas cositas de estas que no se pueden usar. Por ejemplo, la máscara PEP se puede usar casi todos los chicos después de los 3 años. Al principio los chiquitos lo tiene que sostener alguien, pero el chico lo único que tiene que hacer es respirar, nada más, no tiene que hacer nada. En cambio, en el Flutter, en la capela, tiene que generar una vibración adecuada, tiene que generar un flujo adecuado para poder mover la bolillita que tiene uno o las valvulitas que tiene orificios que va cerrando o va abriendo de acuerdo al flujo o la cantidad de volumen que estamos manejando. ¿Entienden eso? Tiene que ver con el flujo. Si yo hago así, yo respiro normal. Respiro medio. Respiro más. ¿Entienden? Va a depender de mi capacidad y cómo yo haga el movimiento para generar determinado flujo, ¿sí? Yo me pongo algo en la boca, una boquilla, y tengo que hacer lo mismo que para soplar, una espirometría, entonces, los que son más grandes. Tengo que aguantar un segundo para que logre hacer la curva correctamente. Si yo le hago mal a la maniobra, no es que va a ser patológica la curva, no. Simplemente hice mal la maniobra y eso a veces se ve. En el formato de la curva ya se ve, eso tiene que ver con los flujos. Nosotros manejamos volúmenes y flujos en los pulmones, eso es lo que se mide. La dificultad que se tiene en cualquier tipo de patología de tipo obstructiva, como es en el caso, por ejemplo, de la fibrosis pulmonar, de la fibrosis quística, es justamente que lo que hace es colapsarse, la vía aérea se colapsa antes, cuando son chiquititos, porque no hay una estructura que lo sostenga, entonces como es más lábil se cierra, cuando le damos el aire, normal, no es que tengo que hacer fuerza para que se colapse, normalmente yo entro y saco el aire, cuando sale se colapsa un poquito la vía aérea, pero si no hay una estructura que lo sostenga se va a colapsar más. Y si hay obstrucción, la dificultad tiene que ver con que me cuesta sacar el aire, me inflo, pero me cuesta desinflarme, ¿sí? Que es lo típico del asmático, es lo típico de cualquier enfermedad de tipo obstructivo, ¿sí? La fibrosis quística, los chicos que tienen bronquiectasias, el asma, los EPOC ahora, que se ven adultos, que se ven chicos también, porque han empezado a aparecer ahora también hay una enfermedad EPOC en los chicos, en los bebés, que nacen con problemas respiratorios y hay una displasia del pulmón y produce esa enfermedad. O sea, ahora también tenemos EPOC en chiquitos, en infantiles. Todo esto se va dando por un montón de causas. Hay algunas que son genéticas, pero hay otras que no. El medio ambiente, la contaminación, todo eso va generando enfermedades. Y una de las cosas que va a generar, y esto es así, cada vez vamos a hacer más problemas respiratorios, todos. Pero es por la contaminación, por lo que hay, digamos, por la deforestación, por los humos de las fábricas y de que no hacen la gente, los empresarios no hacen lo necesario para evitar que se largue el producto tóxico al aire, sino que se debería filtrar y mandarlo por hacer determinados procesos para que no salga y afecte tanto el humo en el aire, ¿sí? ¿Entienden eso? Entonces, todo tiene que ver con un montón de cosas, un montón de parámetros. Pero volviendo a lo que vos me decías, la capela, si a vos te resulta cómodo, lo podés hacer, tenés un flujo adecuado para hacerlo, la capela es bárbara. En ese sentido, lo mismo pasa con el Flutter o la máscara PEP. La máscara PEP es una máscara que genera una presión determinada, que uno la gradúa. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo quiero largar el aire, inspiro, pero cuando largo el aire, evita que mi vía aérea se colapse, me deja una presión adentro. Todos, cuando entramos, el aire entra por diferencia de presión, ¿sí? Si yo inspiro, estoy generando menos presión adentro, entonces entra el aire porque afuera hay más presión. ¿Entienden eso? Cuando yo largo el aire, porque adentro hay más presión que afuera. En los obstructivos queda el aire atrapado porque se colapsa la vía aérea antes y me impide sacar el aire. Por eso esto del el famoso chistido, ¿sí? Que les enseñamos a muchos chiquitos, que se lo hacemos a los chicos, hasta los asmáticos lo vienen haciendo, la famosa lechuza, el chistido, ¿sí? Justamente para permitir que la vía aérea se desinfle totalmente, porque se colapsa acá. Si yo hago el chistido,
la mantengo un poquito más abierta y me permite desinflarme. ¿Entienden eso? Entonces, la máscara PEP lo que tiene es eso, hace que la vía aérea, en vez de volver a 0, se quede en 10. Entonces la deja la vía aérea abierta como para que vos te desinfles correctamente, ¿sí? Por eso la máscara se puede usar a partir de los 3 años en adelante. Es cómoda porque no ocupa más un espacio, es esto, es como esto, digamos, es una máscara así, ¿sí? No ocupa mucho más un espacio que eso, se puede llevar a cualquier lado y todo eso. Por eso en los chicos se puede usar. Después puedes usar el acapela, a partir de los 7, 8, 9 años puedes usar el acapela, puedes usar puedes usar el flutter, ¿sí? Pero todos cumplen de alguna forma. La diferencia es que la máscara PEP lo único que genera es la presión y evita que se colapse la vía aérea, ¿sí? Produciendo una mínima vibración. Pero los flutter, el corner y la acapela generan un poquito más de vibración, ¿sí? El kinesiólogo, cuando kinesia, ya sea con los golpecitos o con la vibración, a nosotros nos conviene más hacer vibración, porque se ha visto justamente que la vibración es más efectiva para despegar el moco que la percusión, el golpecito, ¿sí? Entonces, de alguna forma todos cumplimos la misma función. Producir un movimiento de oscilación, de vibración, para generar que se despegue en el moco, y si aparte de eso hacemos o algún patrón respiratorio para alargar el moco, o nos ponemos en alguna posición para hacer drenaje, de acuerdo a cuál lóbulo, a qué zona del pulmón está ocupada con moco, ni hablar, ahí estamos haciendo drenaje, lo que se llama drenaje postural, ¿sí? De acuerdo al lado que tengo más moco, si no tengo más en el lóbulo superior, si no tengo en el lóbulo medio, que tengo en el lóbulo inferior, me voy poniendo distintas posiciones. También hay ejercicios, el drenaje autogénico, el ciclo activo, son ejercicios respiratorios que te ayudan a hacer las maniobras para toser sola. Pero ¿qué pasa? No se lo puedes enseñar a un chico menor de 5, 6 o 7 años. Se lo tenés, por eso a veces cuando son muy bebés se usan otras técnicas. Son técnicas un poquito más pasivas, y lo que sí se puede usar es esto. La máscara PEP se puede usar en chicos cuando les cuesta mucho toser, porque no van a poder toser solos. Para ayudarlos a toser se usa mucho eso en la parte aguda, en la parte de la internación, se usa mucho la máscara PEP. Lo mismo que hoy en día se usa lo que se llama ventilación no invasiva, que se está usando tanto en adultos como en chicos, pero eso es en fases agudas, en fases de internación, para ayudarlos a que tosan y a que saquen ese moco, o para ayudarlos a lo mejor para mejorarles la fuerza de los músculos. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Bueno, lo mismo, es una máscara que genera dos tipos de presión y que también ayuda justamente, por un lado descansa los músculos respiratorios, esto para gente que está muy fatigada, gente que está muy cansada, que le cuesta respirar, pero que aparte está cansada, que los músculos están cansados, ¿sí? Entonces, si vos estás cansada no vas a poder toser. Entonces, te ponen una mascarita que lo que hace es ayudarte a descansar un poquito los músculos y te genera un tipo de presión, pero acá se usan dos presiones. Una, la misma de siempre, la que usa la PEP, que es la presión expiratoria, que deja con un poquito de centímetros de agua dentro del pulmón para que no se colapse. Y la otra es una presión que lo que hace es inflarte en realidad, te mete aire adentro, te ayuda, te da volumen, ¿sí? Como si me inflara, agarro una bolsa y me bolseo, ¿entienden eso? Entonces esa sería la presión inspiratoria y la otra la presión expiratoria. Entonces se llama B-PAP, porque tiene dos presiones, B-level, tiene dos presiones, la presión inspiratoria y la presión expiratoria. Pero no quiero irme ahí. Esos son fases más agudas, en fases de mucha severidad, en cualquier patología respiratoria. Ahora está de boga, en general está de boga porque se usa para todo. Pero bueno, tiene otras condiciones, ¿sí? En el caso de ustedes, que son, o los bebés, que son más chiquitos, que son más deambuladores, que pueden andar, estas cosas son las que les pueden llegar a resultar. La capela, el flutter, el cornet, ¿sí? El cornet, todos tienen lo mismo, el mismo efecto, pero se tienen que sentar, se tienen que hacer una posición correcta, bien sentaditos, después de haberse hecho las nebulizaciones, después de haber hecho la hipersónica, si tienen la solución fisiológica hipertónica, digamos, tiene que tener un ciclo, un proceso. Primero hago la nebulización
chicos que tienen que usar un broncodilatador antes, tienen que hacer primero el broncodilatador, después la hipertónica, después recién ya pueden hacer la posición de drenaje, utilizar cualquiera de estos dispositivos, pero son técnicas, o sea, tienen que estar por lo menos 20 o 30 minutos haciéndolos, son ciclos de 10 o 12 repeticiones cada uno, ¿sí? Y hay que hacerlo, digamos. También cada uno se va conociendo. Los chicos más grandes, los adolescentes es más fácil porque lo hacen ellos y ellos ya saben, tengo más modo de este lado. Y a mí me dicen, yo a veces les pregunto directamente, por una sencilla razón de que todo el mundo está apurado. Entonces yo a veces les pregunto, ¿de qué lado tienen más moco? Dicen, del izquierdo, del derecho. Si me dicen del derecho, ya está, tengo que drenar primero el derecho. Ahora, si yo sé que tiene moco en todo el pulmón, hay una forma de hacer, hay una secuencia para hacerlo correctamente, ¿sí? Por una disposición anatómica que tiene el bronquio, nada más que por eso. Ahora, si yo tengo tapado, o tengo una telestasia, o tengo moco en el lóbulo superior, yo ya sé que hay una posición determinada, pero una posición de sentado, yo hago esto y yo puedo, haciendo mecanismo, haciendo la vibración con cualquiera de estos aparatitos y haciendo lo que se llama huffing. Eso sí es importante para aquellos que lo puedan aprender a partir de los 5, 6, 7 años, ya se puede empezar a enseñar. El huffing es simplemente hacer una respiración, tomo aire, respiro normal y en un momento dado puedo hacer una respiración profunda, sostengo y en el momento que voy a hacer el golpe de tos, en vez de hacer la tos, hago con fuerza, ¿sí? Como empañando un vidrio. Hay que enseñárselo a los chicos que tratan de ponerse enfrente de un vidrio o un espejo, que tratan de empañar un vidrio. Con eso van a arrastrar el moco y eso les va a permitir que no estén gastando no se cansen tanto al toser, porque a veces toser implica un costo de mucho trabajo muscular y se cansan y dejan de toser porque están cansados. Entonces haciendo el huffing es una forma de arrastrarlo. Esto también tiene que ver con que estemos bien nebulizados o con el broncodilatador o que hagamos la hipertónica. Lo más importante es la hidratación, ¿eh? Lo que tenemos que mejorar es la consistencia del moco. Entonces hay mucha gente que va a usar medicamentos para aflojar, para como licuar ese moco para que no sea tan espeso, y tan viscoso, ¿sí? Que sea como más líquido, entonces toso y me resulta más fácil sacarlo. Volviendo a lo de la técnica del huffing, el huffing lo que hace es arrastrar el moco, entonces lo voy arrastrando y después toso y en una sola tos a lo mejor ya lo saqué. Por supuesto, si yo tengo moco, cada vez que yo cambie de respiración, cada vez que yo haga un patrón respiratorio más profundo, voy a movilizar moco, y eso es así. Muchos chicos uno los pone un poquitito en drenaje, les dice que respire profundo y automáticamente te movilizan el moco, enseguida empiezan a toser. Ni hablar si uno les pone la mano y le hace vibración, ni hablar. Porque ya hay un moco que está flojo, pero hay otro moco que no está siempre flojo, que está pegoteado, y ese es el famoso, que por eso hay que producir más vibración, o hay que hacer los golpecitos de la PEP, o por los golpecitos, como cuando uno vacía la botellita de ketchup o lo que sea, haciendo los golpecitos, es ese efecto. Lo que hace es despegarlo de la pared y después con la respiración, con el huffing, con los golpecitos, con la vibración lo vamos conduciendo. Pero para eso tenemos que hacer un drenaje determinado, porque hay que ver en qué parte del pulmón está. ¿Sí? Bueno, me parece que yo a veces me voy, pero háganme preguntas. Yo tengo una consulta. Para bebés de menos de un año, ¿cómo les haces toser? En realidad, los chicos bebés de un año vos podés hacerle una vibración, por ejemplo, haces la vibración que se hace con 2 o 3 dedos nada más, y en la tos en los chiquititos lo que hace es, lo que uno pide, lo que hace es por reflejo. Los chiquitos, los bebés son reflejo puro. Así que lo único que podés hacer es hacerle por reflejos. A veces no necesariamente vos tenés que generarlo, porque el mismo moco, si vos lo ponés en una posición determinada, le genera la tos sola, porque son todos reflejos. Hay algunos que no están así. Sí. Entonces ahí tenés que ver la hidratación, tenés que ver las nebulizaciones correctas, tenés que ver, y ahí sí hay que hacer la estimulación de la tos. Eso te lo tiene que enseñar un kinesiólogo o un médico, en realidad. ¿Sí? Uno hace la estimulación de la tos y se hace en casos de que tenga realmente moco. No se lo voy a estar haciendo todo el tiempo si no veo que tiene moco, ¿entendés? O sea, lo ideal en todos los chicos es que estén bien hidratados para que el moco sea también más líquido. Si no están bien hidratados, los chicos les
moco, como cualquiera de nosotros, no va a estar bien entrado. Y pasa lo mismo que un viejito que vos... ¿Vieron alguna vez un viejito que está así, todo apocado, todo así, todo arrugadito y todo apocado, que no puede ni hablar? Típico en los geriátricos, o cuando nos olvidamos de hacerle tomar el agua, porque ellos no quieren tomar agua. Cuando empiezas a darle agua, empiezan a despertarse. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo que no tiene agua, está seco, está rugoso, cuesta tragar, cuesta movilizar las secreciones, cualquier cosa. Lo mismo pasa a la piel, ¿sí? Es lo mismo. Por eso, si no está bien hidratado, por eso a veces hay que hacer las nebulizaciones antes, justamente para ver, y ahí sí, cuando pones el drenaje, te deben haber enseñado, mejor ponerlo arriba de tu pierna, ponerlo de un costadito, ponerlo de otro costadito, mejor hacer vibración, convertirlo también. En general se puede hacer las dos cosas. Hay gente que hace más vibración, es más efectiva en sí la vibración, pero no significa que la percusión no sirva, sirve. Lo que pasa es que si uno pone a medir todo, cada uno de los aparatos, la vibración es mejor que la percusión. Y en algunos casos hay chicos que no se los puede percutir, ya sea porque tienen lesiones en la piel y les duele, o tienen problemas en los huesos, tienen problemas de hueso, ni hablar de la gente adulta que tiene osteoporosis, o gente que tiene problemas de las costillas, por ejemplo, o deformaciones en el tórax, a veces puede pasar, no viene una sola cosa, a veces vienen varias cosas, puede tener biplano también, puede tener una escoliosis, ¿sí? Entonces hay disfunciones musculares que hacen que el cuerpo vaya por un lado o vaya para el otro, y eso también puede repercutir después que, por ejemplo, tenga una rotación en la columna y haga que el pulmón derecho esté, en este caso el derecho va a estar más comprimido que el izquierdo está más libre y el derecho está más comprimido, ¿sí? Entonces todas esas cosas hay que verlas, y por eso se enseñan los bebés, hay que ver también cuáles son las posiciones más adecuadas, de acuerdo a la edad. Esto de que no tienen que comer antes, sí o sí, tienen que por lo menos tener 2 horas antes de comer, de no haber recibido alimento para hacer la kinesio. Lo mismo vos, si lo haces vos, lo mismo. O sea, hay un montón de cositas que hay que tenerlas en cuenta, en todos. La secuencia es broncodilatador, mucha gente hace broncodilatador, hace la hipertónica, hace el drenaje, y hace ya el drenaje, kinesia, patrón, lo que sea, o cualquiera de estos dispositivos, y después hace en aquellos chicos que se pueden nebulizar o que ya le están dando las nebulizaciones con el antibiótico, se hace el antibiótico. O sea, el pulmón tiene que estar limpio para recibir el antibiótico, ¿sí? En aquellos que usan el pulmocine o estas drogas que son para licuar la secreción, también se debe usar. Y a veces se hace 2 veces al día, por ejemplo, y se hacen en otro horario, digamos, anterior a lo que después va a ser la kinesia con la nebulización y todo. ¿Cuántas veces vos recomendás que es bueno nebulizarse y kinesiarse al día? Para vos. Mira, como mínimo son 2 veces, como mínimo. Lo que pasa es que va a depender de la cantidad de moco que vos tengas. Cuanto más moco tenés, más veces lo tenés que hacer. Y hay momentos del día que se tiene más moco, y eso varía en cada uno. Hay gente que tiene más moco a la mañana, hay gente que tiene más, el bebé tiene más moco a la tarde, a la noche. Lo ideal son 2 veces por día como mínimo. Lo que pasa es que a veces son 3 o 4 veces. Si tenemos más moco, en el momento que vos tenés la infección y que tenés que incentivar esos momentos. Después a lo mejor podés hacerlo 2 veces por día, o 1 vez por día. Si vos ya sos más grande y ya te conocés en qué momento tenés más secreciones, bueno, justamente en ese momento es cuando más le tenés que dedicar un tiempo. A veces por una comodidad. No tengo moco, porque como me hago desde que empecé con el antibiótico y el pulmoxan al mismo tiempo, a los 3 días no tenía un moco, nada. Y cuando te haces la hipertónica tosés poquito. Nada. Bueno. Nada, y hago todos los ejercicios y todo, pero nada. Listo, lo que tenés que así hacer es, yo siempre digo que hay que hacerlo como de base, 4 o 5 respiraciones, hacer el ciclo activo, ¿lo haces? ¿Haces el ciclo activo con el huffing al final? Bueno, por ejemplo, esa es una técnica fácil de hacer y que uno se prueba, digamos. Si yo hago el ciclo activo 2 o 3 veces y cuando hago el huffing o cuando toso, porque de última no necesito hacer el huffing, toso, lo que pasa es que el toser implica más uso de más músculos y me cansa más. Por lo tanto, si tengo mucho moco, a veces conviene hacer el huffing para ir arrastrando el moco y después toser, que
entonces toso menos, pero es más productiva la tos, ¿sí? Cuando toso ya estoy sacando el moco, ¿me entienden eso? Es para no gastar energía en toser, que a veces les cuesta, porque los chicos empiezan a... Yo tengo una duda.